Recibe un caluroso saludo desde el Faro Informativo, el canal que diariamente te informa sobre lo que pasa en Venezuela y el mundo. Dos noticias importantes han sido muy comentadas en todos los medios de comunicación y hoy te hablaremos sobre ellas. La primera noticia se refiere a las acciones que está ejerciendo el régimen para interferir en una de las instituciones más preciadas por los venezolanos. Una de las instituciones que ha servido de casa de estudio a miles de profesionales que hoy en día representan dignamente al pueblo venezolano. Sigue el régimen con su intención de apoderarse arbitrariamente de las instituciones que han sabido mantenerse a flote a pesar de los pesares para terminar de destruirla. Y peor aún, para cercenar el pensamiento libre en una de las casas de estudio más importantes del país. Por eso, muchos medios de comunicación no paran de hablar sobre lo que pretende el régimen dictador, controlar la UCB. Y hoy te contaremos todas las acciones legales que están ejerciendo los afectados para impedir que esto suceda. La otra noticia que está en boca de todos es el penoso aumento de sueldo anunciado por Nicolás Maduro y que a todos dio ganas de llorar. Por supuesto, al darse a conocer la noticia tan esperada por la población venezolana, muchas personas han opinado sobre lo que se viene a continuación, luego del aumento salarial. Y hoy te transmitiremos esa información. Comenzaremos las noticias contándote que este lunes 14 de octubre tuvo lugar el encuentro Defendamos la Universidad desde el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Desde allí se acordó asistir a la sesión de la Asamblea Nacional, la cual incluyó en su orden del día un debate sobre la crisis universitaria y la educación en Venezuela. Al finalizar el encuentro, el rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci, leyó un manifiesto en el que la Asociación Venezolana de Rectores se compromete a defender la democracia del país y la autonomía universitaria. El manifiesto también incluye el respaldo a las acciones judiciales que emprenderán los rectores de universidades públicas ante la sentencia 324 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual ordena celebrar las elecciones de autoridades universitarias de la Universidad Central de Venezuela en un periodo máximo de 6 meses. La sentencia también estableció las pautas para efectuar las elecciones de las autoridades universitarias del resto del país con el periodo académico vencido. Asimismo, la sentencia 324-2019 de la Sala Constitucional, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Mercham, decreta cautelarmente un régimen transitorio hasta que se resuelva, en sentencia definitiva, la nulidad por inconstitucionalidad del artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación, a los fines de elegir a las autoridades universitarias de la Universidad Central de Venezuela, así como para la celebración de las elecciones de las autoridades universitarias en el resto de las casas de estudios superiores del país en un plazo de 6 meses. Es así que las universidades venezolanas tratan de resistir a la quita de autonomía que pretende imponer Nicolás Maduro. Un nuevo sistema para elegir rectores. La Academia Venezolana realizó un encuentro en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela para rechazar y hacer frente a la intención del régimen de Nicolás Maduro de quitarles la autonomía universitaria, un principio consagrado en el artículo 109 de la Constitución. El régimen de Maduro una vez más pretende socavar y violar la autonomía de las universidades venezolanas tras la sentencia 324 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Este fallo, publicado el 26 de agosto, convoca a elegir en un plazo de 6 meses a las autoridades rectorales y establece un nuevo mecanismo electoral que viola los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades. Se ordena que el proceso no priorice el voto de ningún tipo de personal ni escalafón dentro de la comunidad universitaria y que utilicen 5 padrones distintos: egresados estudiantes, personal docente, personal administrativo y obrero. En 2009, los rectores de 10 universidades introdujeron un recurso de nulidad sobre la Ley Orgánica de Educación, así como una medida cautelar para la suspensión
del artículo 34.3 de dicha ley en 2011. Sobre la base de este artículo, 10 años después, el Tribunal Supremo de Justicia establece reglas para la celebración de elecciones rectorales, proceso que no es de su competencia y contraviene en la Ley de Universidades. Denunciamos públicamente la grotesca intervención de las universidades nacionales por la vía judicial. Así lo expresó Cecilia García Arocha, presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, y rectora de la Universidad Central de Venezuela. Al auditorio acudieron más de 2.500 personas, quienes entre consignas y gritos juraron por la defensa de la autonomía, la pluralidad y la democracia de las universidades del país. La Universidad Nacional Autónoma y Democrática, como máxima expresión de la conciencia de un país, se pronuncia en firme rechazo al despotismo, la ignominia y la impunidad que hoy las aborda. Así dijo García Arocha. De no cumplirse con la sentencia, esto conllevaría la sanción de vacancia y remoción del cargo de las autoridades que legítimamente fueron electas. La AVERU informó que introdujeron un recurso de oposición a la sentencia y otros recursos de recusación a los magistrados. También llevarán propuestas a la Asamblea Nacional para pedir la protección de la autonomía universitaria. Fuera el TCJ de la universidad, coreaban los estudiantes. El movimiento estudiantil también solicitó a la Asamblea Nacional un pronunciamiento contundente sobre la sentencia y pidió la promulgación de una ley para la defensa de las universidades. En un manifiesto leído por la AVERU, se comprometen por la lucha por la autonomía, el respaldo de las acciones jurídicas emprendidas y la organización para el rescate de la institucionalidad de las casas de estudio. En Venezuela, las universidades tienen ya una década de asfixia presupuestario por parte del Estado y luchan ante la creciente pérdida de personal y población estudiantil, quienes huyen de la emergencia humanitaria. Ante otro anuncio realizado por el régimen, algunos se preguntan, ¿qué se espera después del aumento del salario mínimo? Esta semana inició con la noticia del incremento del salario mínimo integral a 300.000 bolívares, distribuidos en 150.000 bolívares de salario y 150.000 bolívares de cesta tique. Por su parte, el petro se cotizó este lunes en 1.178.208,98 bolívares, por lo que Medio Petro, valor al que estaba anclado el salario mínimo desde septiembre de 2018, representa 589.104 bolívares, monto superior al anunciado este lunes. Asimismo, con el incremento que entra en vigencia desde el 1 de octubre, el salario mínimo integral representa $15.2 mensuales y $0.50 diarios, cifra rezagada con los $1.9 diarios que establece el Banco Mundial para catalogar a una persona pobre, observa el economista Jesús Cacique. En entrevista con Contrapunto, Cacique aseguró que este incremento salarial alimentará la hiperinflación que atraviesa el país, fenómeno que se mantendrá si el Estado continúa monetizando el déficit fiscal. El diputado Alfonso Marquina coincide con esta postura, pues a través de su cuenta en Twitter indicó que el Estado tendrá que emitir dinero inorgánico para pagar las nóminas del sector público y de jubilados y pensionados, lo que producirá un exponencial aumento de la inflación. Cacique insiste en que el salario debe aumentarse por niveles de productividad y no por inflación. Sin embargo, reconoce que el sector privado cancela salarios muy por encima del salario mínimo, mientras que el sector público tiene otro tipo de incentivos. Para el economista, el sector más afectado por la medida es el de los pensionados, pues tienen que acarrear con un salario que versus la hiperinflación está totalmente pulverizado. En este sentido, el analista financiero y director de Ecométrica considera que este incremento tendrá un impacto mínimo en la nómina del sector privado, ya que desde hace un tiempo ya pagan eso en la parte baja de su nómina. Con relación al tipo de cambio, Cacique explicó que el aumento salarial incrementará la base monetaria y como consecuencia habrá una inyección de bolívares al mercado que impactará en el precio del dólar.
considera la volatilidad del tipo de cambio es imprescindible. Sin embargo, aseguró que existe una apreciación del tipo de cambio, fenómeno que se percibe al analizar que la inflación anualizada se ubica por encima del tipo de cambio anualizado. Finalmente, reiteró que la única manera de corregir estos desequilibrios económicos es estableciendo una disciplina fiscal y monetaria. Por su parte, Mauro Zambrano manifestó su descontento con el anuncio realizado por el constituyentista Francisco Torrealba, quien informó un nuevo sueldo integral de 300.000 bolívares. Para Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, el nuevo aumento salarial anunciado este 14 de octubre es una burla con la clase obrera, pues a su juicio, ninguno de los que viven en Miraflores vive con 300.000 bolívares. A través de redes sociales, Zambrano manifestó que descontento con el anuncio realizado por Francisco Torrealba, quien informó un nuevo sueldo integral de 300.000 bolívares. Este anuncio es una burla con la clase trabajadora. 300.000 bolívares al día de hoy solo representan $15 al cambio oficial. Señor Torrealba, usted no representa a los venezolanos, es un patronal. Nos siguen condenando al hambre y a la miseria. #salario digno ya. Publicó el también militante del partido Primera Justicia a través de @MauroSam10. Y hasta el momento se desconoce desde qué fecha entrará en vigencia el nuevo ajuste salarial. Con esta incógnita al aire nos despedimos por el día de hoy. Chao, chao.